Sí, bueno, gracias por quienes se están sumando a esta actividad. Les invitamos a que vengan a compartir con nosotros esta charla con un tema tan vital, tan actual, tan necesario como es el poder, la influencia de las sectas, así que están todos cordialmente invitados. Por favor, sus micrófonos, estimados, ahí los encienden, ¿sí? Gusto de saludarles, bienvenidos a la comuna de Maipú. No sé si habían estado en Maipú antes ustedes. Sí, ya estamos en Maipú. Ah, perfecto. ¿Usted, Amanda? Sí, perfecto. Usted de la casa. Así que, oiga, me gustaría que brevemente, en honor al tiempo también, que siempre las agendas en este tipo de actividades están un poco atomizadas, me gustaría que nos conversara un poquito acerca de ustedes. Si pudieran presentarse aquí a las personas que nos acompañan en esta tarde. Por favor. Amanda, ¿a partir de usted? ¿Ya? Saludarles, muchas gracias por estar, por asistir a esta feria y a este conversatorio. Mi nombre es Amanda Astorga, yo soy psicóloga y soy licenciada en estética. Hice una investigación sobre el caso de Antares de la Luz y en general me intereso en las temáticas y las dinámicas de poder en torno a los microgrupos sectarios y otros espacios donde también se da eso. Interesante. César. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy César Viernay, escritor maipucino. Muchas gracias a la organización del evento y mi primer saludo a todos ustedes que están esta tarde con nosotros y al stand de escritores maipucinos que está en la entrada acá de la feria para que nos pasen a visitar y por cierto el stand de Cataluña donde están las obras que hoy vamos a conversar. Gracias, Marcelo. Qué bueno, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Mi nombre es Pablo Ceballos, soy investigador de campo, de trabajo, de materias como crimen organizado, también algunos fenómenos de poder, dinámicas de poder como los grupos sectarios. Estoy acá invitado por Cataluña, lanzamos hace muy poco un libro que se llama Un virus entre sombras, que es un análisis sobre el crimen organizado y la delincuencia como está cambiando en América Latina y en Chile. Y muchas gracias también. Sí, bueno, estamos en terreno que pueden intervenir libremente, no tenemos un formato así que de pronto nos sujeta, así que si quieren intervenir, siéntanse en libertad de hacerlo para que hagamos esta conversación lo más fluida posible. ¿Les parece? Fantástico. ¿Cuál sería la definición, un poco desde la lógica de la psicología, de secta? Uno lo puede entender desde una mirada sociológica, ciertamente, pero también desde una coherencia religiosa. Pero también me imagino que existe alguna definición más universal respecto de secta. Muchachos, ¿cuál sería la definición que manejan ustedes respecto de secta? Si nos ayudas con eso. Claro, mira, yo me apego en general a la definición más clásica, que se define por 4 cosas, que es importante que las podamos identificar. La primera, una devoción exagerada. La segunda, la utilización de programas de reforma de pensamiento. La tercera, que está muy indicada por la anterior, que es la búsqueda de inducir estados de dependencia psicológica, actuar desde la manipulación. Y la cuarta es explotar a los miembros de este microgrupo, secta, agrupación, etcétera, para causarles daño psicológico y además ir en función de las expectativas o las metas que tenga el líder. Eso es una de las cosas más importantes. Interesante. Pablo, ¿y este daño que de pronto el líder quiere ocasionar a quienes eventualmente están en condición de oveja, digámoslo en ese sentido, ¿cierto? Un poco supeditado a la influencia de este líder, ¿esta violencia, que este daño es un daño exprofeso, a propósito, o es un daño colateral de este ejercicio infame de liderazgo que de pronto estos sujetos ejercen? No sé si me expliqué bien, ¿sí? No, fantástico, fantástico. Ahora no sé si yo voy a poder responder bien esa pregunta, pero sí, lo que podemos decir es que tú has tocado un tema puntual que yo creo que ese es el eje de la conversación. Lo que caracteriza a un grupo totalitario religioso, un grupo peligroso, ¿no es cierto?, como lo que a nosotros nos interesa, porque la palabra secta es súper compleja, porque se puede utilizar políticamente, psicológicamente, religiosamente. Si no eres de mi credo, tú eres de una secta. Eso es muy común. Pero una de las características que cabe decir, Amanda, que es más interesante, que detrás de los grupos religiosos peligrosos o totalitarios, que son las 2 definiciones que uno podría tratar de descubrir, existe un líder. Ese líder es un líder carismático que tiene una diferencia a los líderes religiosos que nosotros estamos acostumbrados a ver. La primera diferencia, creo yo, que es en sí mismo un ser divino, se siente un enviado del ser divino, el hijo del ser divino, pero cualquier interconexión con esa naturaleza superior es él. O sea, se personifica en esa persona, en ese líder carismático, un sujeto que empieza a captar las voluntades de personas que no necesariamente vienen de momentos de crisis, situaciones complejas, sino personas que están en búsqueda de algo, y esta persona tiene la capacidad, o este líder tiene la capacidad de detectar esas falencias y explotarlas. Esa es la característica de las personas que
generan fenómenos de liderazgo que puede terminar siendo peligroso, totalitario, con una carcasa o religiosa, o mística, o mágica. Aquí da absolutamente lo mismo. Normalmente son grupos bastante eclépticos que creen desde la existencia de un ser único que está vinculado a miles de otros seres, y la vinculación con extraterrestres, con seres de inframundo, con conexiones. Ellos van adaptando un relato y no es rígido. Ese relato histórico se va adaptando según las condiciones o las condicionantes de ciertas personas que ingresan a esta estructura. Se adapta a las necesidades. ¿No? César, en todo tu proceso investigativo como escritor, que tienes un libro, Macabros, que precisamente atiende esta problemática, en las historias que tú narras en tus libros, que son hechos verídicos, también aborda esta temática de las sectas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, complementar lo que ha dicho Amanda y Paola en el sentido que secta está liderada por un personaje carismático que, como mencionó Pablo, puede tener dos vetas. Una es que él porta un mensaje divino, o bien él es el mensaje divino, que pasa a ser un líder mesiánico. Yo soy el Mesías, ¿no? Y esta cualidad opera según la definición etimológica de secta, que es lo que se separa de él, ¿no? Como se mencionó, es secta la espiritualidad que no va con la mía. Entonces, ¿quién podría decir cuál es la verdadera espiritualidad o conexión con el otro yo, con el más allá? Ahí está la gran pregunta. Y las sectas, generalmente cuando se desprenden de una religión mayor, porta algo que ambas tienen, sectas y religiones tradicionales, que es el fanatismo. La única diferencia es que las religiones tradicionales tienen un fanatismo dentro de un campo de acción que no altera la ley imperante en ese territorio. Es decir, que puedo ser un fanático de cualquier religión tradicional, pero me abstengo de consumir droga, de traficar droga, de matar a alguien. Diferente a una secta, donde ese fanatismo puede incurrir en hechos punibles o hechos constitutivos de delito, como está en el caso de la secta Coyihuay, donde hubo un parricidio, tráfico de ayahuasca, amenaza, hostigamiento, etc. Lo mismo en el caso de Rodrigo Orias, ¿no? O el caso de la monja de Temuco, ¿no? Por lo tanto, según la investigación que he podido realizar Marcelo y querido amigo de Maipú, el fenómeno de las sectas tiene que ver con eso, ¿no? Con la vulnerabilidad de cada seguidor que encuentra en un líder mesiánico o que porta un mensaje divino, la salvación del mundo. Sí, básicamente. Chiquillos, hay algo que de pronto la gente, que no necesariamente tiene que ser experta en el tema, de pronto pudiese pensar, esto un análisis muy amplio, no te he hecho ninguna evidencia al respecto, pero la gente podría pensar que las víctimas de las sectas son gente necesariamente carente de educación, que procede de entornos sociales deprivados, que no posee un bagaje cultural significativo, pero nos hemos encontrado, particularmente en el caso de Uruguay y en otras sectas en el mundo, que precisamente los adeptos más inmediatos son todo lo contrario. No sé si en lo que ustedes han logrado indagar se da esto. ¿Quiénes son las víctimas de las sectas? ¿Las personas que yo les describo o gente de sectores acomodados, culturalmente muy bien habilitados, que finalmente forman parte de estos movimientos? ¿Cómo lo ven ustedes, estimados? Sí, por favor, sigamos el mismo orden. Mira, creo que esa es una buena pregunta y a la vez puede llegar a ser media capciosa, porque si yo o alguno de nosotros les damos una definición de quiénes son las víctimas de la secta, ustedes van a decir, yo no sé. Claro. Y podrían serlo. Y algo interesante que se le ha preguntado a otros expertos en sectas es como, ya, ¿cuál es el perfil? En realidad depende de qué es lo que esté buscando la persona y qué es lo que esté buscando el líder. Es decir, uno se puede, como decías tú también, Pablo, ir como transformando y adaptando un contenido de una creencia a distintas, es decir, hay para todos los gustos en términos de sectas. Sí, de hecho, no solo religiosas, se puede hablar de sectas que tienen vínculos con hábitos alimenticios, temas económicos, ser tu propio jefe, temas de coaching. Entonces creo que hablar de como perfil de víctimas puede ser complejo, por cierto que hay ciertas vulnerabilidades. Yo creo que tiene que ver sobre todo con algo contextual. Con momentos en los que una persona puede estar atravesando una situación compleja que la hace más lábil emocionalmente. Eso al menos es mi perspectiva. Perfecto. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Es un tema bastante complejo, pero es un tema complejo. No lo vamos a resolver ahora, pero en todo el mundo. Lo primero que en muchas partes se le dice a las víctimas de estos procesos de manipulación mental, se les llama adeptos, ¿no es cierto? La primera característica es que estas personas dicen, no, yo no soy ni adepto, ni soy víctima, y estoy aquí por mi voluntad, etc. Pero lo que sí
podemos decir que hemos estudiado un poco este tema, es que existe un proceso que predispone a esa persona. Ese proceso es lo más interesante, por eso las personas que pueden estar en este influjo, ¿no es cierto?, pueden ser gente con mucha cultura y gente que no lo tiene tanto. Y este proceso tiene primero un fenómeno que es inicial, que es el más importante, que es la captación, que los líderes carismáticos o sus seguidores más cercanos determinan dónde pueden encontrar personas para captar. Y una vez que logran esa captación, hay todo un proceso de persuasión, que también es muy complejo, después un proceso de conversión y finalmente de adoctrinamiento permanente, que solo funciona cuando te logran aislar de la sociedad y te dicen, mira, lo corrupto está afuera, lo limpio está adentro. Ese es el proceso más interesante. Sí. César. Sí, yo quisiera complementar justamente lo que menciona Pablo y que tú has tirado en tu pregunta, en el sentido que generalmente se tiende a pensar que los más vulnerables son los más pobres o los menos educados, en circunstancia que hay muchos ejemplos en la historia criminal chilena y mundial en la cual nos damos cuenta que no es así, sino que los más vulnerables son los que tienen más miedos, los que se ven más amenazados. Un ejemplo, la secta Moon, es una secta que realiza matrimonios masivos con parejas desde 18 años hasta 90 o más años. Por lo tanto, nos damos cuenta que el fenómeno sectario y los seguidores de las sectas religiosas no obedecen a un rango etario en particular o rango económico. Son matrimonios de los más ricos hasta los más pobres, que los une algo en común, que es la inmadurez emocional. Es decir, como yo no le encuentro un sentido a mi vida, quiero que otro se lo asigne por mí. Y en esa vulnerabilidad es que operan estos líderes sectarios, ¿sí? Que tal como dice Pablo, buscan reclutar en base a los temores que cada uno tenga. Si yo le tengo un temor a la muerte, mi forma de reclutar va a decir, mira, si te unes a mí hay una salvación eterna. Si yo tengo miedo a una enfermedad, decir, mira, si te unes a nosotros, tenemos una sanación. Acá nosotros purificamos el agua, nosotros nos alimentamos solamente con este tipo de alimentos, consumimos este tipo de hierbas, ¿verdad?, que nos van a sanar. Si mi miedo es la soledad, que es un miedo que hoy día se ha fomentado por los medios que nos dicen que hay bombas en Ucrania, que hay bombas en Gaza, que hay bombas nucleares, ¿verdad? Ese miedo, que hay una post-pandemia, que viene otro virus, yo voy a atacar esa vulnerabilidad que cada uno tiene de la soledad diciendo, únete acá, porque acá somos una comunidad donde todos nos queremos y nos amamos, que fue lo que dijo Antares, y partieron alineando sus chakras en el cajón del Maipo y terminaron cometiendo un parricidio. Yo, miren, de verdad, me preocupa ser complaciente con ustedes, de verdad, pero considero que es un tema tan relevante, tan vital, por lo que hemos visto finalmente en el caso de la secta de Coyihuay y otras que finalmente han terminado dañando psicológicamente mucho las personas que han requerido posteriormente tratamiento psiquiátrico a objeto, tratamiento también farmacológico, a objeto de resituar a la gente que ha sido expuesta al trabajo de una secta. Miren, hay dos cosas que yo quisiera mencionar, estimados. Uno de los ejemplos más terribles de lo que pasó en Estados Unidos, con un sujeto cuyo nombre, no sé si ustedes habrán alguna vez informado, Kate Raniere. Kate Raniere es el fundador de un grupo de autoayuda que se llamó Nexium, que tiene vínculo, era lo más granado de la sociedad americana. De hecho, nunca me acuerdo el nombre de la actriz, Buffy la Casa Vampiro, la actriz principal, se vincula a esa secta. De hecho, tuvo una condena de 20 años de cárcel. Raniere fue condenado a cadena perpetua. Dos actrices de cine. O sea, por eso rompemos el paradigma de que finalmente aquellos que son víctimas de la secta son gente, con la descripción que dimos, son gente importante. Lo mismo pasa con la cienciología. O sea, tenemos a Tom Cruise vinculado a esa secta y tenemos un montón de artistas importantes en la farándula hollywoodesca que está vinculado precisamente a esa secta. La pregunta, dos preguntas, estimados. Primero, ¿cómo rescatamos a alguien que ha caído en las redes de una secta? Inmediatamente le formulo otra pregunta. ¿Cómo establecemos modelos de prevención desde la psicología, desde la literatura, desde distintos ámbitos más transdisciplinarios para evitar que los jóvenes, que son el caldo del cultivo más inmediato, recuerden ustedes Palomita Blanca y la secta Silo, que después fue el Partido Humanista en Chile, no lo olvidemos, y eso tiene, ¿cuánto? 40 años de antigüedad, que lo relata la Furcada en su libro Palomita Blanca. ¿Cómo hacemos para que la juventud no caiga en estas redes y cómo rescatamos a la gente que cae en estas redes, muchachos? Si nos pueden contar un poco. Uy, son dos grandes preguntas. Pensé toda la noche. Bueno, ¿Cómo lo sorprendo? Dije yo. Sorprendida, ¿verdad?
La primera en torno a cómo rescatamos, ¿cierto? Sí. Ya. Mira, las personas que ingresan a una secta, que ya están insertas en ella, están bajo programas de reforma de pensamiento, lo que hace que generalmente estén en un estado de alienación muy profundo. Entonces es difícil discutir, encontrar contrapuntos, ayudar. Generalmente, como decían también, el aislamiento es una clave de los líderes sectarios. Entonces son personas que tienden a estar muy alejadas de sus redes y de sus grupos, y ese es un objetivo de los líderes. Entonces yo creo que esto opera de manera similar a incluso a la violencia doméstica. Me atrevo a hacer esa analogía, y lo conversaba también con Jaime Undurraga, el padre de uno de los miembros de la secta de Coyihuay, que me decía, siento que se parece un poco a cómo ciertas mujeres o personas en la casa que son maltratadas van ingresando a este círculo de la violencia, que desde la psicología se entiende como un círculo en el que hay una escalada de violencia, hay un momento en que ya la violencia se torna de alto como riesgo, y luego hay una fase de luna de miel donde se perdonan todo y vuelven y así, y así, y así. Entonces yo creo que una clave es, si conocen a una persona que está en una secta, que está como peligrando entrar a una, no dejarla sola. Por muy insoportable que se vuelva, por muy difícil, por muy que no entiendan realmente en qué está, en algún momento esa persona va a querer escapar o va a necesitar ayuda y no va a tener a nadie. Hay que estar atento. Claro. Lo segundo es cómo prevenimos. Hoy día, ¿qué mecanismos de prevención podemos establecer en la juventud? Puede ser, por ejemplo, a modo de pregunta lo planteo, la cohesión familiar, no sé, las familias hoy día son distintas, sin lugar a dudas, pero me imagino que el afecto es un elemento importante para prevenir que la gente tenga pertenencia a los grupos sectarios. No sé si está usted como psicóloga de acuerdo conmigo. Mira, a veces por mucho afecto que haya, hay búsquedas que van más allá. Perfecto. Yo creo que una manera, quizás, y que no tenemos todas las respuestas, ¿cierto? Les invitamos también a que nos ayuden a pensar este problemazo. Pero es importante quizás en el 1 a 1, en los espacios de trabajo, la escuela, grupos de amigos, pensar en las lógicas de poder que están como insertas en eso. Yo creo que eso es algo relevante, pensar en mi grupo de scout o en mi grupo, no sé, de bordado. Si yo estoy en desacuerdo con la persona que dirige este grupo, ¿tengo represalias? ¿Tengo miedo al castigo? ¿Puedo estar en desacuerdo? ¿Me van a dejar de hablar si me salgo? Esas pequeñas cosas van dando claves, van dando red flags, como dicen los lolos. Pablo. Bueno, creo que lo que tú preguntas, lo que tú planteas, es el gran desafío que tenemos hoy día como sociedad, no solamente en Chile. Es cómo convencemos y sacamos del influjo, no solamente la secta, del influjo, por ejemplo, del crimen organizado a nuestros niños. Cómo logramos ofrecerle algo diferente. Aunque no parezca estar conectado a las características de liderazgo, de líderes sectarios carismáticos, con líderes de crimen organizado, tienen mucho más puntos de conexión del que uno cree. Yo creo que hay un punto fundamental, es el apoyo familiar. Eso es clave. Pero en una sociedad donde actuamos tan rápido, donde hay tanto desapego, donde todos tienen sus tiempos y muy poco tiempo para conversar, se hace cada vez más difícil, y es la oportunidad que tienen las sectas, ¿no es cierto?, de captar a estas personas. Lo otro que es tremendamente complejo, tú lo planteaste inicialmente, es que las sectas necesitan mantener, o por lo menos el líder carismático necesita mantener un estatus económico muy alto. Y por eso la búsqueda de adeptos o de víctimas no está necesariamente en los segmentos más económicamente menos favorecidos. Entonces, hay componentes complejos. El FBI, por ejemplo, ha hecho un decálogo de situaciones importantes para diferenciar de qué es una organización neutra o una peligrosa, pero siempre hay un componente muy complejo que es el mismo componente que se da en algunas zonas, por ejemplo, bajo control criminal. Nadie denuncia, porque para la familia de esta persona que es víctima, él les cuenta una realidad que no es cierta. ¿No? Estoy bien, estoy aprendiendo, estoy avanzando en mí mismo, en mi crecimiento, de circunstancias que puede estar siendo víctima de violencia, golpeado, coaccionado y de muchas formas. Yo creo que el primer paso es entender que una persona que tiene una carencia afectiva o una carencia como la podemos tener todos nosotros, siempre está buscando una identidad a la cual pertenecer. Esa identidad puede ser buena, como por ejemplo participar en una junta de vecinos, venir a esta feria de Maipú, integrarse con sus vecinos, pero también puede ser una identidad negativa. Yo creo que, por ejemplo, hay influjos, las sectas no es solamente la búsqueda espiritual de un dios, hay sectas que tienen características satánicas, hay unas que son demoníacas, aún más complejo, hay sectas de vampiristas, incluso en Chile. Entonces,
el fenómeno es cómo logramos nosotros convencer, o la pregunta final es cómo logramos nosotros convencer, sobre todo a los menores de edad o las personas que tienen mayor vulnerabilidad, que ese no es el espacio correcto cuando no estamos ofreciendo nada diferente. Entiendo, sí. Entiendo. Y lo que yo quisiera complementar a lo que han expuesto acá Pablo y Amanda, tiene que ver también con una culpa que tienen que hacer los medios, ¿no? Porque muchas veces creemos que los matinales informan, pero el matinal informa y entretiene. Entonces a veces en esa dicotomía que informo y entretengo, informan de mala manera un hecho real. Por ejemplo, cuando fue el ritual de sanación en Machalí, cuando una mamá, para sanar a su hija que estaba enfermita, la ahoga en una tina y le quita la vida, ¿verdad?, leyéndole un párrafo de la Biblia. Cuando el matinal lo informa, coloca imágenes de una mujer levitando en una tina. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos informando o estamos desinformando? Bueno, quiero contarles que hoy día muchos canales de televisión transmiten miedos a ese telespectador, ¿no? Y se apropian de algunos signos. Por ejemplo, a quienes han seguido la noticia de Rodrigo Orias, que asesinó al cura Gaciero en la Catedral Metropolitana, lo mata con una daga en la sacristía de la Catedral Metropolitana, que está en la Plaza de Armas. Rodrigo Orias le quita la vida un 24 de julio del 2004. Entonces alguien dijo por ahí, mira, 24, 2 más 4 suma 6, fue un día sábado, que es el sexto día del 2004, que suma 6. Entonces tenemos el 666 en julio, que es el séptimo día, entonces es el Dios envuelto en Satanás. Ya, eso, blasfemia. ¿Ah? Amigos de Maipú, ¿qué pasa allí? Se transmite un temor. Entonces, ante tu pregunta, Marcelo, ¿cómo podemos prevenir esto? Oye, los medios, dediquémonos una parte claramente informar y en otra claramente entretener. Cuando se mezcla, se confunde una sociedad completa. Y en segundo lugar, respecto a qué medidas podemos aplicar para prevenir, quiero contarles que las grandes policías del mundo tienen equipos organizados para esto, que se conocen como CAIA, que es una sigla que significa Células de Análisis de Investigación de Antisecta, CAIA. Y que ha hecho nuestra Policía de Investigaciones de Chile, hizo lo mismo con un grupo que es el grupo GAIA, ¿no? Grupo de Análisis de Investigación Antisecta, un grupo que ha investigado muchas investigaciones, la Quija en Antofagasta, el grupo de coerción, coaching coercitivo, ¿verdad? El caso de la secta de Coyihuay, ¿verdad? Y es un grupo que está monitoreando este tipo de agrupaciones para prevenir que los jóvenes y los más vulnerables ingresen a este grupo de sectas. Oiga, pasó el tiempo volando. La verdad que nos encantaría seguir conversando, pero tenemos otra actividad, un rato más, así que muchas gracias. Demos un aplauso a estos especialistas que nos van a acompañar hoy día. Tremendamente interesante el tema. Hubiese otra instancia para poder extender un poquito más esto, pero quedan muchas preguntas en el tintero, estimados, y les agradezco en nombre de la biblioteca, de la municipalidad, que se hayan tomado el tiempo de compartir esta experiencia con nosotros. Les invito a una despedida breve. César. Sí, bueno, gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este conversatorio. En Cataluña están los libros Macabros 1 y 3, Sí. Crímenes investigados en Chile, están acá, está la secta Coyihuay, está Rodrigo Orias, Itanonoli, ¿ya? Está acá Macabros. Vamos a estar filmando un ratito en el stand de Cataluña también, si nos quieren pasar a saludar. Gracias a la Universidad de Maipú y a la cooperación del libro también, muchas gracias. También está el libro de Pablo. Muy amable, sí. Está el libro de Pablo, que esta otra lista, el tema de las sectas que lo profundizamos, pero aquí está el libro también para que lo puedan ustedes adquirir en Cataluña. Mi estimada, por favor. Sí, bueno, pensando que nos faltó harto tiempo, pero yo tenía en la mente una frase que leí en Instagram. Que era un hijo hablando con su papá que le decía como, papá, pero ¿y si tomamos a todas las personas que son malas y las matamos a todas? ¿Qué pasa si hacemos eso? Y el papá le dice, hijo, ahí no quedarían solo las personas buenas, quedaríamos los asesinos. Yo creo que esa es algo que nos ayuda a reflexionar respecto a cómo se extreman las ideas y que también las soluciones y las maneras de desconfigurar este tipo de agrupaciones es también pensando con complejidad y no con soluciones fáciles que nos conviertan a nosotros mismos en asesinos. Bueno, Pablo. Bueno, agradecer a la Municipalidad de Maipú, a esta feria, todo lo que se ha hecho, y quizá mi última reflexión es decir que el primer punto de resiliencia para todos los problemas sociales que hoy día vivimos es una sociedad informada que trabaje en conocer, en aprender y que se una. Si la sociedad no se una, no hay que esperar mucho de las autoridades, sino la primera base está en esto, en las convenciones, en juntarse, en reunir, en discutir y hablar de estos temas. Interesante. Como dijo John Lennon en su vieja canción del año 1968, All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor. Un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias.